Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola auditorio, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de UJAT Conciencia. Sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Soy Adrián de Dios y acompáñenos en esta emisión porque tenemos un programa muy interesante. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, con nuestro código postal 86040 UJAT. En este miércoles 2 de junio de 2021 nos encanta que se sumen a este programa, que es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Tenemos redes sociales, pueden escribirnos a través de ellas en Ciencia y Tecnología UJAT. Y antes de continuar con toda la información que tenemos en esta ocasión, vamos a escuchar las noticias en el ámbito internacional, global y por supuesto también nacional y otros contenidos. Japón planea lanzar un robot transformable a la Luna en 2022. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón planea obtener datos sobre la superficie lunar usando un robot lunar transformable que se lanzará en 2022 por el módulo de aterrizaje lunar de la empresa iSpace. Los datos recopilados ayudarán al diseño del rover presurizado, tripulado, estudiado. Las imágenes sobre el comportamiento del rególito y las imágenes de la superficie lunar tomadas por el robot y la cámara en el módulo de aterrizaje lunar se enviarán al centro de control de la misión a través de ese módulo, con lo que se evaluará el algoritmo de localización y el impacto del rególito en el rendimiento de la conducción del rover. Cabe destacar que el robot se puede transformar en una forma de correr después de llegar a la superficie lunar, por lo tanto, se espera que también juegue un papel activo en futuras misiones de exploración lunar. Científicos plantean la posibilidad de restaurar una colonia de tortugas gigantes en la isla Fernandina. Los análisis genéticos realizados en la Universidad de Yale confirmaron que Fernanda, la tortuga hembra encontrada en 2019, es genéticamente similar a la tortuga gigante de Fernandina, Chelonoidis fantasticus, una especie de la que no se reportaban individuos desde hace más de 100 años. Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, comentó que intentan desesperadamente evitar el mismo final trágico de Solitario Jorge, una especie encontrada en 1971 que no lograron aparear con hembras genéticamente similares, por lo que planean una serie de expediciones a la isla Fernandina en el segundo semestre de este año en busca de otras tortugas. Científicos del Instituto de Física de la UNAM crean termómetro infrarrojo que identifica COVID-19. El aparato creado desde cero por un equipo de académicos de la UNAM indica de forma sencilla, mediante emojis o iconos gráficos, la temperatura de las personas, a fin de identificar posibles casos de coronavirus. Los académicos del IF señalaron que el termómetro realiza una lectura de radiación infrarroja que emite la piel, la cual está directamente asociada a su temperatura. Al encenderlo, se inicia una cuantificación de la radiación electromagnética infrarroja emitida por el cuerpo humano y los resultados aparecen rápidamente en una pantalla digital que incluye el dispositivo. Francisco Márquez, integrante del equipo, menciona que el propósito de este proyecto fue apoyar a la comunidad universitaria con un dispositivo fácil de utilizar, es decir, que no requiere conocimiento ni capacitación previos para su manejo. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 1 de junio es el Día Nacional de la Marina, determinada en 1942 para recordar que el 1 de junio de 1917, por primera vez, zarpó del puerto de Veracruz el vapor Tabasco, un buque mercante mexicano donde toda su tripulación se formó solo de mexicanos. El 3 de junio se celebran dos acontecimientos. El Día Mundial de la Bicicleta, declarado por la Asamblea General para reconocer la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bicicleta, que constituye un medio de transporte
transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. El 3 de junio de 1965, el astronauta Edward H. White de la misión Géminis 4 realiza la primera caminata espacial con duración de 20 minutos. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde 1974, las Naciones Unidas estableció esta la fecha para hacer referencia a temas medioambientales, cuyo objetivo es concientizar a la población sobre su cuidado. Y ese mismo día se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esta práctica es responsable de la pérdida de casi 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23 miles de millones de dólares. Brujat Conciencia. La Liga de la Salud. Todos los días la humanidad libra grandes batallas para sobrevivir y preservar la salud. Pero muchas de esas ofensivas las han ocasionado seres tan pequeñitos que no alcanzan a ser vistos por nuestros ojos. Los virus y bacterias son parte de estos seres microscópicos que provocan enfermedades, que al producir muchos contagios en varios países y continentes, se convierten en pandemias, generando gran caos y miedo. En 2009 enfrentamos una de las pandemias más grandes de la era actual, la influenza H1N1, que se extendió por todos los rincones del planeta, causando miles de contagios y muertes en todo el mundo. Hoy nos enfrentamos a una nueva amenaza, un villano sin precedentes. Su nombre, SARS-CoV-2 o coronavirus, también conocido como COVID-19, que se transmite fácilmente. Un estornudo, un saludo de mano, un beso o un abrazo son formas en que una persona enferma puede contagiar a quienes están a su alrededor. Controlar la propagación del virus es tarea de todos. Pero no estamos solos en esta batalla. Hay un grupo de superhéroes preparados y comprometidos con la humanidad. Su dedicación, habilidades y conocimientos nos acompañarán para vencer a este enemigo. Ellos integran la Liga de la Salud. No usan capas, pero sí cubrebocas, guantes y batas. No tienen pistola de rayos láser, pero saben cómo enfrentar al coronavirus. Investigan, estudian y experimentan. Se desplazan por el mismo pasillo cuantas veces sean necesarias para salvar a los pacientes, para ayudar y llevar esperanza. La Liga de la Salud está luchando contra el coronavirus. Tal vez tú ya los conoces o los has visto en algún lugar. Nuestros héroes necesitan de nuestra voluntad y apoyo para salir adelante. Esto apenas comienza. La Liga de la Salud. Gobierno del Estado de Tabasco. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. UTAP. CORAT. Proyecto apoyado por el CONACYT. La Liga de la Salud. Auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros, UJAT Conciencia. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Humberto Hernández Trejo, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctor, qué gusto, qué placer tenerlo en ese programa. ¿Cómo le va? Muy bien, Adrián, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que ustedes digan. Muchísimas gracias, doctor. Antes de poder platicar más a fondo con usted sobre su tema, les voy a platicar un poco sobre la reseña biográfica del doctor, quien es profesor investigador titular a tiempo completo de la DAC Biolujat, responsable e integrante del Cuerpo Académico Consolidado Ecología, Restauración y Manejo de Comunidades Tropicales. Obtuvo la licenciatura en Biología en la Universidad Veracruzana y el doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales en el Instituto de Ecología AC. Trabaja en ecología de humedales, principalmente de manglares, con interés en la evaluación de los cambios en la estructura y cobertura del manglar
por efecto de las perturbaciones. Actualmente ha ampliado su campo de investigación hacia aspectos fundamentales, funcionales de los ecosistemas de manglar, evaluando la productividad natural y los diferentes almacenes de carbono, tanto de la biomasa vegetal como en el suelo. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 3 de maestría y una de doctorado que está en proceso. Ha colaborado también y escrito en 29 publicaciones científicas, 12 artículos de difusión científica y 4 de divulgación, además de un libro y 13 capítulos de libro. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación y de servicios. Actualmente es responsable técnico del proyecto de restauración ecológica en el sistema lagunar Carmen Pajonal Machona. Doctor, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto, Adrián, y es un gusto compartir no solamente contigo, sino con tu auditorio. Y sí, efectivamente, ya tengo en la universidad poco más de 20 años, desde 1999, y desde entonces he trabajado en lo que tú ya mencionaste en la reseña, ¿no? En humedales en un sentido general, pero enfocándome principalmente al manglar. Y nos va a explicar precisamente más detalles de un proyecto que está desarrollando: restauración del manglar en zonas de vulnerabilidad costera, ejido Islas Encantadas, en el sistema lagunar Carmen Pajonal Machona. Doctor, pero antes de esto, vamos a escuchar esta cápsula de introducción que hemos preparado, pues, para conocer más sobre este mágico tema. Restauración del manglar en la laguna costera Carmen Pajonal Machona. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas menciona que los manglares forman parte de ecosistemas de humedales costeros, los cuales son muy importantes para la biodiversidad por los servicios ecosistémicos que proveen. Sin embargo, se han visto amenazados por los diversos problemas ambientales que enfrentamos hoy en día. La restauración ecosistémica favorece la adaptación social hacia los embates del cambio climático, así como el mejoramiento de la calidad de vida y la posibilidad de desarrollar medios de vida alternativos que beneficien a las comunidades locales, involucrando a la población local en proyectos de restauración ecológica y mostrando que las prácticas de la comunidad y los procesos ecológicos pueden reforzarse mutuamente. Tabasco presenta una superficie de manglar de poco más de 41,000 hectáreas que se encuentran circundando lagunas y ríos. Las principales especies son Avicennia germinans, conocido como mangle prieto, Laguncularia racemosa, también llamado mangle blanco, y Rhizophyra mangle, siendo este el mangle rojo. Este proyecto se llevó a cabo en el ejido Islas Encantadas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, que cuenta con una superficie con manglar de más de 2,000 hectáreas, bordeando la laguna El Carmen. Sin embargo, esta superficie ha disminuido por causa de incendios provocados por cambios en el uso de suelo y por la captura de cangrejos. Debido a lo anterior, se propone iniciar la recuperación de la cobertura de manglar en una superficie de 199.47 hectáreas y sus servicios ambientales, a través de diversos procesos y actividades que mejoren las condiciones de estos manglares. Ahora sí, doctor, los micrófonos van a ser de usted. Ya yo me voy a callar un rato porque pues queremos que usted nos platique sobre este tema. Hay muchísimas cosas que podemos concretar aquí, ¿no? Pero empecemos por lo primordial. ¿Cómo surge el interés por investigar este tema? Desde que inicié a trabajar en la UJAT ya hace aproximadamente 21 años, el primer proyecto que tuve precisamente llevaba por nombre Diagnóstico para la restauración del manglar en el ejido Úrsulo Galván. Entonces, a partir de ahí empecé a ver la situación en la que se encontraban algunas zonas de manglar aquí en el estado de Tabasco, particularmente en ese lugar. Tenía un problema con una especie local, pero que invadía el sistema de manglar, dado que en principio hubo unos incendios que afectaron el manglar y este bejuco leñoso invadió toda el área de manglar porque tiene un crecimiento más rápido que el manglar. Entonces, a partir de ahí empecé a conocer más lugares con manglar y empecé a notar pues los diferentes problemas que había en cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, no siempre uno cuenta con la posibilidad de plantear proyectos, no hay convocatorias adecuadas para plantearlos, o tiene uno en puerta otra cosa que nos ocupa, ¿no? Pero a partir de ese proyecto en particular, empecé a generar una serie de tesis de licenciatura para tratar de tener cubiertos aspectos básicos, en este caso por la invasión de la planta, ¿no? Llegó el año 2016, en medio de eso hubo distintos proyectos, no solamente que yo fuera el responsable directo, sino colaborando con otros colegas
del cuerpo académico o de otras instituciones. Llegó el 2016 y tuve una invitación por parte de CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, para participar en la convocatoria de compensación ambiental. Esta convocatoria surge a partir de el problema que hubo en Quintana Roo, concretamente en Cancún, en este fraccionamiento Tajamar, donde eliminaron cobertura de manglar y hubo realmente una protesta a nivel nacional sobre cómo se había autorizado el uso de este lugar para convertirlo en un área residencial. Entonces, a partir de eso, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, emitió la convocatoria de compensación ambiental. Compensación es un término que se refiere a que el daño que sufre un ecosistema en un sitio es compensado en otro sitio, no en el mismo lugar, sino en otro lugar. En este caso, el otro lugar era pues una convocatoria abierta a nivel nacional, y cualquiera que participara y obviamente fuera aprobado su proyecto, pues compensaba el daño que hubo en este lugar en Quintana Roo. Entonces, a partir de esa invitación planteamos el proyecto a la CONAFOR y este proyecto fue aprobado. Entonces fue que decidí, bueno, ya estábamos dentro, una vez aprobado el proyecto, estábamos dentro. Pero a diferencia de otras fuentes de financiamiento, una vez que es aprobado el proyecto con otras instituciones, previo a eso tiene que estar el proyecto listo, ¿no? Aprueba un proyecto en el cual ya el planteamiento teórico o la propuesta que se hace, así como la propuesta financiera que se hace, está ya perfectamente revisada y en ese momento se aprueba. Con CONAFOR aprobaron, lo voy a llamar prepropuesta, y luego se fue afinando el proyecto tanto en lo técnico como en lo financiero, no en el monto total que fue autorizado, sino adentro de esto cómo se iba a distribuir el dinero en las diferentes obras y actividades. Este es un proyecto también que quiero decirlo así, que fue novedoso para mí en el sentido de cómo se trabaja previo a que ya la CONAFOR diera el dinero a la UJAT. Entonces, todo fue un trabajo de varios meses hasta que quedó completamente afinado y a satisfacción de la fuente financiadora, y en ese momento pues empezamos ya los trabajos directamente en la comunidad, ¿no? En este caso, el Ejido Islas Encantadas. Así fue como comenzamos, digamos, este proyecto en particular. Pero el interés en la restauración pues nace realmente de todas las experiencias previas que he tenido en lo personal, y obviamente las tesistas y colegas, colaboradores a lo largo del tiempo que llevo estudiando el manglar, para poder enfrentar el reto que significa recuperar las condiciones de un lugar lo más cercanas a lo que fue anteriormente. En sí, la restauración, esa es su meta, ¿no? Recuperar funciones ecológicas y para que ese lugar en el paso del tiempo, no es una cosa inmediata, pueda ser igual o semejante a lo que anteriormente fue. Entonces, como ya te había comentado, es realmente un reto, ¿no? Es un reto para la ecología como una ciencia, y es un reto para uno como un investigador, ¿no? Y obviamente para las comunidades que nos acompañan, en este caso la gente del Ejido de Islas Encantadas. Así es esto, Adrián. Muy interesante, doctor. ¿Puede profundizar un poco más en la relación que tienen estas comunidades con el desarrollo de los manglares? Sí, mira, Tabasco tiene, según la fuente que tú consultes, entre 41,000 y 46,000 hectáreas de manglar, para redondear la superficie que actualmente se considera cubierta por manglar aquí en Tabasco. Y en esa superficie tenemos una serie de comunidades que viven. Algunas de ellas tienen sus ejidos. Voy a referirme específicamente a los ejidos. Tienen en la superficie de sus ejidos tienen una parte que dedican a la agricultura, a cuestiones agropecuarias, pero hay ejidos que tienen toda su propiedad es manglar. Entonces la única actividad que pueden desarrollar es pues con el manglar, y como los manglares están asociados a zonas que se inundan, su trabajo lo combinan con las actividades que pueden desarrollar en el agua, ¿no? En este caso la pesca. Entonces en Tabasco hay una serie de comunidades
que viven de ellos, ¿no? Estuve sacando los datos hace algún tiempo y de acuerdo pues al Registro Agrario Nacional, al INEGI, son alrededor de 46,000 personas que viven más o menos en 89 comunidades que, digamos, están dentro del manglar. No incluí en este dato que te estoy dando, por ejemplo, ciudades más grandes como Paraíso o Frontera, que seguramente durante su expansión, la expansión urbana que tuvieron, afectaron áreas de manglar, sino comunidades pequeñas, ¿no? Entonces estamos hablando de ese número de comunidades. Y en términos de ejidatarios, estamos hablando de unas 6,000, 7,000 personas ejidatarias que están asociados a una unidad de manejo intensivo de la vida silvestre. UMA, se le conoce coloquialmente, las UMAs, ¿no? Entonces, dentro de las UMAs, que son las entidades que están autorizadas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, las UMAs de mangle, dependiendo de qué objetivo planteen y a lo que ellos se quieran dedicar, pueden hacer extracción de madera de mangle, pueden hacer extracción de lo que ellos llaman semillas. Los mangles propiamente no producen semillas porque tienen una germinación que se da en el árbol, cuando el fruto todavía está en el árbol. Y lo que cae al agua es un propágulo. Finalmente la gente en las comunidades le llama semilla. Entonces ellos pueden aprovechar la semilla, pueden producir planta de mangle, la cual pueden vender o pueden vender directamente la semilla. Pueden aprovechar la floración del mangle para producir miel de mangle. Obviamente la pesca. Pueden aprovechar también la producción de taninos, que es un compuesto químico que de manera natural se da en la corteza del mangle, particularmente el mangle rojo, y una serie de cosas dependiendo de lo que ellos se propongan y planteen como objetivo en la UMA, y obviamente tengan la autorización de la autoridad ambiental, que en este caso sería la Semarnat. Entonces, realmente el modo de convivencia de esta gente con el manglar, entre otras cosas, pues depende uno de dónde esté ubicado el ejido, si su ejido tiene completamente ocupada la superficie por mangle o tiene tierras más elevadas donde desarrolla agricultura y ganadería. Hay ejidos que no tienen interés en aprovechar el manglar como tal, digamos de manera legal, no lo hacen, solamente lo hacen de forma muy puntual para sus propias necesidades, no es algo que afecte demasiado al manglar. Y realmente ese es el contacto. Uno como investigador, no solamente yo, hay varias otras instituciones, ¿no? El Colegio de Posgraduados, el Colegio de la Frontera Sur, están varios tecnológicos como el de La Venta, el de Comalcalco, inclusive el de Balancán, el de Los Ríos, que han hecho trabajos que se relacionan con los manglares, y seguramente otras instituciones que yo ahorita no estoy nombrando. Entonces lo que hacemos es acercarnos a ellos, porque en principio pues ellos son los propietarios de esos sistemas, ¿no? Y a partir de ello, sea que uno vaya a hacer una investigación muy básica o algo más aplicado, tenemos que contar con su anuencia. Generalmente lo platicamos con las autoridades del ejido, podemos participar en las asambleas ejidales para explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, si ellos pueden participar, si ellos tienen algún tipo de ingreso a partir de lo que vamos a hacer. Y entonces a partir de esa comunicación, de ese trato con la gente del ejido, ya en general, no solamente con las autoridades, es que podemos iniciar un trabajo. En el caso de un proyecto como este de restauración, necesariamente se requiere de la participación de los ejidatarios o de los comuneros o de los pobladores, depende cómo ellos estén organizados, para que se puedan desarrollar todas las actividades de un proyecto que en el caso de este es un proyecto realmente de mucho interés. Te comento que a la par de este proyecto fue autorizado otro, que fue autorizado para el ejido Islas Encantadas. Se autorizó en el mismo año otro para el ejido Úrsulo Galván y Jalpa de Méndez. Actualmente entiendo que están vigentes 2 proyectos más de restauración. Nuevamente al ejido Úrsulo Galván le autorizaron otra superficie a restaurar, y el ejido Aquiles Cerdán, que está en el municipio de
Paraíso, y es colindante con el de Úrsulo Galván, también tiene un proyecto de restauración. Entonces, estamos hablando de que de 2016 a la fecha se han autorizado estos proyectos, son 4, particularmente por la Comisión Nacional Forestal, y conocí otro proyecto, pero no sé cuál es su fuente de financiamiento, que se desarrolló en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. Ahí participó inclusive un grupo, se llama Resiliencia, y hay gente de Colombia, o sea, hay otras gentes que trabajan, que tienen experiencia. En Colombia se ha generado una experiencia muy importante sobre recuperación y restauración de manglares, ¿no? Entonces, bueno, aquí en lo que está sucediendo, y estos proyectos han sido realmente muy bien recibidos por las comunidades. Les interesa mucho mantener pues no solamente el contacto con nosotros como investigadores, sino con las instituciones que financian o que autorizan los permisos que ellos requieren para el uso del manglar, de sus manglares. Oiga, doctor, qué interesante lo que nos está platicando, porque llegamos a un punto, bueno, hablando antes de la entrevista, usted nos comentaba que se adentró mucho en la parte del desarrollo social, ¿no? Y esto es muy, muy importante y pieza clave que usted nos acaba de remarcar. Háblenos también de esas actividades que usted propone en este estudio y que son primordiales para el desarrollo de la mejora de la restauración, de los manglares. Sí, mira, el proyecto en el que estoy ahorita como responsable tiene un componente muy importante de obras. ¿A qué me refiero con esto? Inclusive la forma en cómo se va ejecutando el proyecto, porque obviamente como cualquier proyecto que está financiado, y en este caso con financiamiento externo, tiene supervisión, ¿no? Entonces hay cosas que tienen que estar primero para poder seguir teniendo el que la financiadora vuelva a depositar dinero para los siguientes avances que se deben de presentar. Lo primero que yo debía de tener fue un levantamiento topográfico. Ese levantamiento topográfico en principio no solamente me daba, digamos, una muy buena idea, muy clara idea de cómo estaba el terreno donde se iba a trabajar. Bueno, antes de seguir con esto, quiero decirte que este proyecto fue autorizado para recuperar cobertura de manglar en aproximadamente 200 hectáreas. Para ser muy precisos, son 199.47 hectáreas, fue lo que se propuso para el proyecto. Entonces, esas 199.47 hectáreas están divididas en 3 polígonos. De manera general, un polígono es de 8 hectáreas, otros de 76 y otro de 114 hectáreas, para dar números redondos, ¿no? En suma, son 199.47 hectáreas. Entonces, esos polígonos están de acuerdo a las entrevistas que se hicieron en la comunidad de Islas Encantadas. Anteriormente estaban ocupados por manglar. Estamos hablando, según las fuentes que nos dieron esta información, de más de 40 años en esa zona habían manglares, y los dueños de esos lugares, estoy hablando de un área del ejido Islas Encantadas que colinda con la Laguna del Carmen. Este proyecto se desarrolló en un sistema lagunar que tiene 3 lagunas: Carmen, Pajonal, Machona. Nosotros trabajamos en la margen interior de la Laguna del Carmen. Para que me entiendan o quede más claro, este margen interior me refiero a que no es la margen de la laguna que está cercana a la playa, sino hacia adentro, hacia el interior, hacia la parte más continental. Entonces, en esa margen, ese sitio que los ejidatarios nos mostraron, nos mostraron 2 áreas, una que habían tenido problemas por una plaga que defolió el manglar, los árboles adultos, y se murieron, y otro que es el que estamos trabajando, que estaba afectado por incendios recurrentes, dado que la vegetación que creció después de que fueron eliminando el manglar en esa área, que localmente se conoce como pajón, es una planta, es como si fuera un pasto, pero muy grande, produce mucha materia seca y es muy fácil de quemar. Entonces, como en esas áreas abiertas, el cangrejo azul, que es un cangrejo que localmente se consume mucho, la población le gusta mucho el cangrejo azul, entonces hay gente que se dedica a la captura del cangrejo azul. Y ese cangrejo azul que en estas áreas estaba cubierto por madrigueras, pero teniendo el pajón, esta planta que parece un pasto,
muy alto, lo que hace es que dificulta el que puedan ellos arrancar. Estoy hablando, poniendo los nombres, diciendo los nombres que usan ellos allá en el ejido, ¿no? Arrancar es porque meten un gancho de metal, es una varilla doblada como un gancho, y jalan los cangrejos que están en el interior de las madrigueras. Y entonces van, pero si queman el terreno es muy fácil que ellos localicen las madrigueras e inclusive puedan usar palas para escarbar y poder localizar los cangrejos y los sacando, ¿no? Entonces, regresando a la historia, este sitio, como no había problemas de salinización en el suelo, no era un suelo muy salado y tenía un buen ingreso de agua dulce, estoy hablando de lo que ellos me platican, los dueños del terreno empezaron a desmontar y lo que hicieron es poner pastura o dejaron que creciera un pasto que crece naturalmente en estas áreas y que es buen alimento para el ganado. Entonces, a partir de eso se fue cambiando inclusive el sistema, ¿no? Es un sistema que fue cambiando. Hubo un problema de salinización, del cual no me voy a referir mucho, se dice que fue por la apertura de una de las bocas de la laguna que era en Pajonal Machona, particularmente la barra de Panteones, y ocasionó una salinización muy fuerte en toda esa área, incluyendo en donde estamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, del desmonte del manglar, empezó a haber un reemplazo de la vegetación por este tipo de especies, que está el pajón, y las gentes que pues viven en esa zona son pescadores, muchos pescan no solamente peces, ¿no?, sino jaivas. Empezaron a ver la oportunidad de capturar y vender cangrejos. Y entonces empezaron a hacer esta práctica recurrente de quemar. El asunto es que con la quema del pajón, todo digamos, la semilla, otra vez me voy a referir con ese nombre local, el propágulo de mangle, que se dispersaba de manera natural cuando venía la época de lluvia y de inundación en la zona, y crecían las plantas de mangle de manera natural, pues se quemaban, ¿no? Quemaban a la siguiente temporada de seca y así año con año. Entonces teníamos un área muy abierta donde anteriormente hubo un manglar y que en la actualidad pues no podía recuperarse de forma natural. Entonces, cuando recorrimos el área, eso fue lo que nosotros vimos, ¿no? Yo fui con la gente que integraba el comisario Ejidal y me mostraron los lugares, hicimos varios recorridos, hicimos algunas mediciones y fue el área que propusimos, ¿no? Entonces, mi trabajo con la comunidad empezó desde ahí, desde primero con las autoridades para conocer los sitios, luego entrevistar a personas claves. No fue algo muy desarrollado, muy estricto, son entrevistas informales donde empezamos a entender cuál es la dinámica, en este caso, del uso del suelo. Porque si uno mira imágenes de satélite o fotografías aéreas antiguas, esta área se ve igual que no tiene cobertura de manglar. Entonces ellos hablan de que el manglar estaba antes, estamos hablando de 1940, 1930, 35, por ahí en esas fechas. Si yo tuviera una imagen de ese año, probablemente lo que yo vería es esa cobertura de manglar en el área. Entonces, a partir de que ya se acepta el proyecto, lo primero que hay que hacer es, bueno, empezar a trabajar con las gentes, explicarles cómo vamos a trabajar, un poco la mecánica de cómo vamos a hacer el trabajo, cómo es la parte administrativa, en este caso de la universidad, a qué conlleva para que luego se pueda disponer los recursos que van a ser obviamente para ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue por un lado. Al empezar el levantamiento topográfico fue realmente un trabajo que se contrató, no es mi especialidad la topografía. Entonces, bueno, se hizo el levantamiento topográfico y la misma gente que hizo el levantamiento topográfico nos hicieron la propuesta del trazo de los canales, ¿no? Entonces, los canales tienen que tener una forma, una dimensión, tienen que estar, no pueden ser, digamos, trazados y excavados en cualquier parte de los polígonos que teníamos. Entonces, para que cumplieran su función, ¿no?, que en este caso era meter agua a los sitios, y esa agua que se mete, pues, genera varios cambios, ¿no? Uno, obviamente, distribuye el agua al interior de los polígonos. Cuando es la época de producción de propágulos o semillas, estos se pueden dispersar a través de esos canales. Esa es una parte para lo que puede servir. Y otra función que nosotros le díamos a las canales también, que podían servir como brechas cortafuego, ¿no? Entonces, bueno, para poder hacer esos canales, la
la gente del ejido, son ellos los que hicieron esto. Entonces conjuntamos la parte técnica, los ingenieros que hicieron el levantamiento topográfico, diseñaron por dónde iba a pasar el canal, nosotros como los responsables del proyecto, pues viendo que eso se ejecutara de la forma en como estaba proyectado, y obviamente resolviendo cualquier asunto ahí directamente en campo, y la gente que empezó a trabajar. Entonces ese fue como el primer trabajo donde ya la gente del ejido le cayó el 20 que esto iba en serio y que era muy importante para ellos y que ellos eran los que estaban siendo beneficiados. Entonces, bueno, ya claro, hubieron dudas, ¿no? Siempre el inicio de un trabajo, ahí la duda si lo van a poder hacer, porque esto era cavado a pala. Entonces, sí se realizó y ellos vieron que sí se podía hacer. Inclusive ellos veían que efectivamente en otros canales que ya habían desarrollado o que se habían abierto de manera natural, digamos, en esas zonas el manglar crecía y se desarrollaba más rápido, ¿no? Una segunda obra importante de este proyecto en el ejido fue la instalación de un vivero. Se propuso en el proyecto un vivero que le llamo semitecnificado, o sea, no tenía riego por aspersores, automatizado, ¿no? Sino lo que hicimos fue plantear un vivero que tuviera una mayor duración en el tiempo, no un vivero rústico que usáramos madera o techo de palma, sino lo que planteamos fue un vivero pues un poco más duradero, y usamos postes de PTR. Bueno, primero hicimos una revisión, una búsqueda de cuál serían los terrenos más adecuados para instalar el vivero, pero obviamente los que tienen la última palabra ahí pues son ellos, los del ejido, porque ellos son pues, los dueños, los que conocen. Entonces tuvimos realmente el apoyo de uno de los integrantes del comisario ejidal, voy a decir su nombre, se llama Jorge Luis Castro. Él nos permitió instalar el vivero en una propiedad de él que está a orilla del río San Felipe, y en medio del camino de acceso al ejido, un camino pavimentado, y del río San Felipe, que lo teníamos ahí a menos de 20 metros de distancia. Entonces realmente fue una gran ventaja que nos facilitara este terreno, porque teníamos acceso al agua y teníamos forma de llegar con todo lo que se requería para instalarlo por el camino en el cual se entra al ejido, que es el único que hay. Y obviamente teníamos el río ahí al lado, y a la hora de que ya se tuviera que trasladar la planta a las zonas de siembra, a las zonas donde se iba a hacer la reforestación, entonces era relativamente más fácil hacer todo el traslado, ¿no? Empezamos a hacer pues conocer el terreno, ¿no? Echar niveles para ver si teníamos que rellenar alguna parte, por lo menos no completamente, pero sí elevar un poco más el suelo si era necesario. Obviamente eliminar algo de vegetación con la autorización del dueño, y a partir de eso pues se diseñó el trazo, a qué distancia iban los postes, qué tipo de malla, con cuánta sombra iba a dejar, cuánta luz iba a dejar pasar, ¿no? Entonces ahí esa malla sombra se mide por porcentaje de luz que deja pasar, de acuerdo a las necesidades de las plantas que se van a sembrar. Y instalamos un vivero, más o menos son 2.042 metros cuadrados, 2.040 metros cuadrados aproximadamente, donde, bueno, pues a ese vivero le añadimos también el sistema de riego. Se compró una motobomba, se instaló una tubería para que la motobomba pues jaláramos agua del río, y esa agua, esa línea de tubería que tenía los sitios donde podíamos conectar las mangueras para regar todas las plantas que ahí se instalaron, y el vivero pues tenía una capacidad general de acuerdo y dependiendo del tamaño de bolsa, porque como era un vivero semitecnificado, propusimos usar una técnica tradicional de producción de planta en bolsa de plástico. Inicialmente queríamos usar un producto más orgánico, ecológico, que son unos pellets de turba. Estos pellets de turba pues se entierran directamente con la planta que crece en ellos, y son raíces finas de musgos.
pero es un producto importado. Entonces, cuando habíamos cotizado, podíamos adquirir una buena cantidad de ellos, pero luego pues no se hizo, digamos, la compra a tiempo, y eso tuvimos que optar por las bolsas de plástico, las cuales obviamente no se dejaron en el terreno, pero finalmente es basura plástica, ¿no? Y era lo que queríamos evitar. Queríamos evitar también remover tierra de algún lado para poder rellenar bolsas. El pellet de turba evita que tú uses plástico y evita que saques tierra de otro lado, porque bueno, íbamos a mejorar las condiciones del manglar de Islas Encantadas, pero íbamos a disminuir el potencial en otro lugar donde extrajéramos el suelo. Finalmente tuvimos que hacer extracción de suelo, pero aquí es donde viene otra parte importante de tener ese vínculo con la comunidad, ¿no? Las gentes conocen su lugar donde ellos viven, y nos indicaron que se había hecho un canal hace muchos años, y digamos todo el fango y el lodo que se sacaba al hacer el canal quedó depositado, y era un lomo de tierra que había en un sitio de ahí de los terrenos del ejido, y que bueno, inicialmente pues ahí fue donde tomamos tierra, la mezclamos una proporción de arena, otra proporción de una tierra más orgánica, que en buena medida fue y conocer lugares donde estaban los encierros de ganado, y en esos encierros de ganado pues apila mucho excremento de ganado, el cual luego con el paso del tiempo pues se puede utilizar por estar ahí intemperizado, se compostea de forma sola, y lo usábamos también para mezclarlo con la arena y con esta tierra de esa excavación que platico. También pudimos contactar a la gente que tiene sus pequeñas haciendas de cacao del mismo ejido. Nos proporcionaban la cáscara del cacao, donde quiebran el cacao para obtener la semilla. Toda esa cáscara la fuimos haciendo un pequeño trabajo de composteo en bolsas, y fueron luego posteriormente trasladadas allá al vivero, y con eso hacíamos mezclas para rellenar las bolsas de donde se sembraron los mangles. Esa fue otra labor muy importante. Entonces, el construir el vivero no solamente fue el hecho de construir el vivero, se requirió mano de obra local también, sino que por ejemplo, al instalar la malla sombra, todo el techo del vivero, participaron las mujeres, tanto colocando la malla con los señores del ejido, y aquellas señoras que cosían, que unían los diferentes paños de malla que se iban poniendo, ¿no? Entonces, esa fue una primera. Me gustó mucho el trabajo en el vivero, porque conjuntaba eso, ¿no? Hombres y mujeres de la comunidad. Posteriormente, el llenado de las bolsas de donde se iban a sembrar las plantas, igual de esa forma participaron familias enteras, niños, con sus mamás, con sus papás. Era realmente una fiesta verlos. Había gente que mañaneaba, iba muy de madrugada, hacía digamos, pusimos como un tope de bolsas que podían llenar pues, en el día. Fue algo que fuimos estimando los ejidatarios que estaban apoyándome en la parte del vivero, y un servidor, y entonces calculamos un número de bolsas que ellos debían llenar como para considerar que habían hecho el trabajo del día, ¿no? Y entonces ellos podían llegar muy de madrugada, avanzarlo y irse a otra labor que tuvieran, o llegar más tarde, llegar las señoras con los niños, luego podían alcanzarlo los esposos, y ahí era realmente todo un trabajo comunitario. Una vez que se llenaban las bolsas, obviamente se iban colocando dentro del vivero en platabandas, y o sea, en hilera de bolsas alineadas, dejando callejones entre cada una y otra platabanda, con callejones principales para poder luego mover la bolsa o poder caminar para donde estaba y regarla. De esa misma actividad que se desarrolló en el vivero, pues teníamos que tener la semilla. Entonces, algo que se negoció desde el principio, cuando todavía no iniciamos directamente alguna obra en el ejido, fue que el ejido, a través del responsable técnico de la UMA,
Cada UMA tiene un responsable técnico que es autorizado por la Semarnat. Cada uno de esos responsables técnicos pueden hacer estudios para evaluar alguno de los recursos que los ejidatarios quieran aprovechar. En este caso en particular era el aprovechamiento del propágulo o semilla. Entonces tuvimos la autorización para hacer la colecta de los propágulos. Es otra actividad que particularmente se hicieron con los hombres. Y íbamos a ciertos lugares de los manglares que tienen ahí. Obviamente quiero platicarte que el mangle produce propágulos en la temporada, coincide mucho con el inicio de las lluvias y principalmente en la temporada de inundación de los manglares. Los mangles, las semillas de mangle se dispersan a través del agua. Y esta colecta, pues es que no sé, los cuales nos llevábamos y fuimos sacando semilla particularmente de mangle negro. Avicennia germinans es el nombre científico, y ese mangle negro es el que nosotros íbamos y colectábamos. Luego llegamos al vivero, otra actividad dentro del vivero, al tiempo que se estaba paleando la tierra, o sea, haciendo la mezcla que se iba a sembrar, que se iba a usar para rellenar las bolsas. El relleno de las bolsas, el acomodo, se traía los propágulos o semillas de mangle, se seleccionaban estos para tener los mejores, eliminar los que tuvieran evidencia de daño por insectos o por hongos, y bueno, ya una vez que se seleccionaba, entonces vino y ya estaba, digamos, todas las bolsas que íbamos a requerir llenas de esta mezcla de tierra. Dimos indicaciones de cómo se debían de sembrar estos propágulos, y ya luego se sembraron, y esperar que empezara a crecer la planta para iniciar los riegos cuando fuera necesario, ¿no? Entonces los riegos realmente los fuimos desarrollando en el tiempo necesario para hacerlo. Disminuyó muchísimo la temporada de lluvia, que fue cuando buena parte de esto se hizo. Obviamente si llovía no era necesario estar regando. En algún momento el río San Felipe se desbordó, pero el manglar realmente quedaba fuera. Casi toda la superficie del vivero estaba fuera de la línea de inundación, solamente una parte, pero como estos mangles son especies de árboles que crecen en zonas inundables, pues más que perjudicar, favoreció, ¿no? El hecho de que se inundara una parte que era la más baja del terreno, pero al contrario, ¿no? Estos mangles estaban bastante bien. Entonces, como te platico, Adrián, el trabajo con la comunidad fue de la mano con el desarrollo de todas las obras que se fueron estableciendo en el ejido, ¿no? Entonces, créeme que el vivero es un vivero bastante grande, quedó muy bien, realmente la gente del ejido trabajó excelente, y posterior a eso, pues ya viene la fase de reforestación y todo, ¿no? Pero bueno, esa es en buena medida la mayor vinculación, porque obviamente está vinculada con un beneficio directo a ellos, no solamente en la infraestructura, sino también pues en los pagos que se hacían directamente con ellos, ¿no? Entonces los pagos eran semanales y eran directamente a mano, ¿no? Ahí se les pagaba a ellos. Yo personalmente llegaba a cada semana a hacer esto, ¿no? Y entonces el beneficio para las familias, estamos hablando de que son 120 ejidatarios en ese ejido, más o menos 80 comuneros, son los datos que me dieron ahí en el ejido, pero digamos que de manera directa con los que trabajaban se beneficiaron más de 200 personas que en una u otra obra participaban. Si no eran los señores, eran las esposas, si no eran los hijos de ellos, y si en algún momento alguno de ellos no podía ir, pues obviamente era lo que ellos designaran, ¿no? Pero eran gente del lugar. Entonces realmente el trabajo que se realizó con este proyecto, quitando, digamos, el trabajo topográfico, que es muy especializado, desde el trazo, la excavación de los canales y la instalación del vivero y todo el desarrollo para la producción de planta, pues todo el trabajo fue directamente con ellos. Muy, muy sorprendente, doctor, lo que nos platica, y es muy reconfortante escucharlo de esa manera tan efusiva que nos platica.
y también pues el alcance que tienen, ¿no?, los manglares para el desarrollo de su economía local y cómo se vinculan todas las personas que son parte esencial de este desarrollo. Doctor, nos tenemos que ir, el programa se fue como agua, pero algo más que usted nos quiera compartir, un mensaje de esperanza y que el auditorio que no vive en zonas cercanas a los manglares tenga pues interesa y colabore al cuidado de estos lugares donde pues prevalece el desarrollo de nuestra biodiversidad como tabasqueños, como mexicanos. Sí, mira, Adrián, a mí sí me gustaría que las personas como yo, que no vivo en el manglar, aunque yo estudie el manglar, tengamos una buena idea. El manglar es, que lo pueden leer en muchos documentos, es una zona realmente de retención de sedimentos, lo que ayuda a consolidar la línea de costa. Sabemos que en Tabasco la línea de playa está muy erosionada, pero también las líneas litorales de las lagunas costeras que hay aquí en Tabasco están siendo erosionadas. Entonces el manglar es un buen retenedor, voy a decirlo de esa manera, retiene el sedimento que llega de forma natural, produce suelo, forma suelo como todas las plantas, pero en este caso es muy importante por esta cuestión de la elevación del nivel del mar. Es una línea arbolada que nos protege de, voy a decirlo de esta manera, tormentas tropicales. Bueno, en el caso de nosotros, estas son los vientos que más nos afectan, son los frentes fríos los que vienen con los nortes, porque Tabasco no es una zona de impacto de huracanes. Sin embargo, pues en las comunidades que viven asentadas cerca o dentro del manglar, no se les olvida el opal y el roxán, particularmente la gente de Centla. Saben que los vientos que se genera por un huracán, aunque no impacten directamente el continente, producen muchos daños. Entonces esta línea de árboles protege contra eso, ¿no? Por el lado también es que es una zona donde se desarrollan muchas especies que consumimos regularmente, ¿no? Yo hablaba del cangrejo azul, ese es uno, hay cangrejo moro, están los diferentes peces, ¿no? Sábalos, robalos, para mencionar dos que son muy conocidos, pero también está la liseta, también el camarón, y allá se distinguen por lo menos 3 tipos de camarón que pueden pescar, ¿no? El camarón de la laguna, que es más bien marino, y el camarón de los potreros, cuando se inundan, y el camarón de los popales, ¿no? Entonces, el manglar, como parte de esto que llamamos humedales, pues es un área muy productiva en esos términos, ¿no? Entonces realmente mantenerlos y cuidarlos nos permite seguir disfrutando de estos recursos, y a las comunidades que dependen de ellos, pues seguir manteniéndose y cuidando sus familias. También es un sitio muy bonito, realmente hacer recorridos en el manglar es algo que realmente te satisface, te llena de paz, tranquilidad. Se lo digo de forma muy, muy honesta, estar en el manglar es algo relajante. Caminar dentro del manglar puede ser cansado porque es un sitio fangoso, no siempre el suelo es muy consolidado y depende de la época del año donde entremos, pueden haber muchos mosquitos, pero cuando no hay moscos, y bueno, mucha gente que no le gusta caminar, no camina en el manglar. Es un sitio realmente muy tranquilo, con una belleza excepcional, es un tipo de vegetación muy diferente al que se ve en la zona más continental, a otro tipo de bosques, ¿no? Por decir una selva tropical o un bosque de pino. Esto es muy diferente y es muy bonito. Entonces debemos de aprovechar al máximo la belleza del manglar, mantener las funciones y servicios que este tipo de ecosistema nos da, y evitar otros daños colaterales que no necesariamente se producen en una basura es depositada directamente en los ríos. Los ríos llegan hasta la zona costera y mucha basura plástica, botellas, todo queda atrapada en los manglares, particularmente porque los mangles tienen un sistema de raíces. En el caso del mangle rojo es una raíz aérea, así como zancuda, son como zancos, y los mangles blanco y negro tienen unas raíces especializadas, se llaman neumatóforos,
Estos neumatóforos ayudan a oxigenar el suelo para que las raíces las plantas puedan hacer sus funciones de absorción y de absorción prácticamente de agua y de nutrientes. Y entonces, como es un tipo de raíces, toda la basura queda atrapada ahí. Entonces realmente es una lástima que eso suceda. Entonces deberíamos de pensar un poco más en estos sistemas, que lo que hagamos río arriba afecta río abajo, y que si ponemos todo de nuestra parte podemos tener estas bellezas naturales, que en el caso de Tabasco pues estamos hablando de alrededor de 45,000 hectáreas, en una costa que tiene más o menos 191 kilómetros de litoral, y que perfectamente podemos compaginar una visita a la playa con una visita al manglar. Y si el manglar está bien cuidado y está libre de basura, de residuos sólidos, pues perfecto, eso sería lo ideal. Ya me gustaría que la gente pudiera poner algo de su parte, evitar tirar basura, o en un momento dado hasta recoger la que encuentre cuando visite este tipo de ecosistemas. Y la basura en general, ¿no, doctor? La acción que necesitamos poner todos para, pues, el ejemplo y contribuir a que las condiciones del suelo y de nuestro medio ambiente pues también sean más productivas, ¿no? Doctor, nos tenemos que ir. ¿Algo más que quiera añadir para despedirnos? Decirte que el proyecto prácticamente está terminado. Realmente la reforestación, porque decimos restauración, pero digamos, en realidad lo que hicimos fue usar varias técnicas que se usan en la restauración ecológica, la rehabilitación hidrológica, abrir canales, y otra técnica que es la reforestación. Hay gente que no está muy de acuerdo con la reforestación, prefieren hacer una rehabilitación hidrológica y dejar que la dispersión natural de los mangles vaya ocupando, los mangles se vayan dispersando y vayan generando su propia cobertura, sin la acción del hombre más que abrir canales y permitir que el agua fluya a los lugares donde casi no lo hace. Entonces, bueno, son diferentes estrategias. Yo considero que ambas pueden ser muy buenas, depende de la situación a la que uno se enfrente, y lo que yo te puedo decir es que el éxito de esta reforestación y el mantenimiento de esta reforestación pues está arriba del 90%, lo cual realmente para mí pues me llena me da orgullo, y pienso que el proyecto pues cumplió el objetivo para el cual fue planteado, ¿no? Recuperar 200 hectáreas de manglar y dejar eso para el beneficio de esta comunidad. Y obviamente que las comunidades aledañas, cuando vean que este tipo de proyectos se pueden realizar, seguramente en las zonas donde tengan algún problema, pues acudirán a los especialistas, no necesariamente a mí, pero sí a los diversos especialistas que hay en las distintas instituciones de aquí del estado o inclusive del país, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por todo el conocimiento y por compartirnos puntualmente sobre el proyecto que desarrolló, y esperamos que tenga muchísimos proyectos más con los cuales pueda contribuir no solamente a Tabasco, sino el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, en verdad. Sí, no, Adrián, yo les agradezco a ustedes la invitación, y bueno, estoy para cualquier otro tema además de o seguir ampliando el tema del manglar, como ustedes quieran, pero realmente les agradezco la invitación y aquí estamos, en Ciencias Biológicas. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, nos acompañó, auditorio, el doctor Humberto Hernández Trejo, profesor investigador de la DACBIOL, con este tema tan importante: restauración del manglar en zonas de vulnerabilidad costera, ejido Islas Encantadas, en el sistema lagunar Carmen Pajonal Machona. Bueno, agradecemos a la División Académica de Ciencias Biológicas, también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa, y bueno, de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos enormemente por habernos acompañado, no sin antes recordarles que sigan en sintonía de Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria. Soy Adrián de Dios y los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión con más investigadores que nos platicarán sobre el ámbito científico de nuestra universidad, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo. Y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.